Hola, ¿qué tal familia? Queremos darle la bienvenida en esta oportunidad, como cada jueves de todas estas semanas. 28 semanas consecutivas llevamos ya con este estudio de la carta a los Hebreos. Queremos darle la bienvenida a nuestro recorrido por la carta, precisamente la carta a los Hebreos, que hemos comenzado desde el capítulo 1, primer capítulo de la carta a los Hebreos, hasta el día de hoy. Hemos abarcado 10 capítulos que nos han llevado 28 lecciones, 28 semanas. Y hoy queremos tocar un tema muy interesante, como todos los anteriores. La verdad es que este tema de la carta a los Hebreos nos ha apasionado. Es por eso que lo hemos abrazado y hemos continuado semana tras semana. Se nos hace más interesante abundar más en estos temas, y queremos que usted sea parte de esta aventura. Queremos que usted sea parte de este recorrido mágico por la carta a los Hebreos. Es un estudio muy importante que precisamente nos lleva a conocer más a fondo acerca de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cómo el autor de la carta a los Hebreos magistralmente expone a ese grupo de nuevos creyentes, judíos recién convertidos, a mostrarles la diferencia que había entre la ley y el nuevo pacto que Jesús vino a establecer. Bueno, pero sin más preámbulos, hagamos una pequeña oración, usted que está ahí en casa y nosotros aquí en la iglesia, para entrar completamente de lleno a este tema, al título que tiene por nombre Libertad para entrar en el lugar santísimo. Ya no en el lugar santo, ya no en los atrios, sino que ahora dice la Biblia que usted y yo tenemos libertad para entrar hasta la misma presencia de Dios, lo que la Biblia llama como el lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, pero también el escritor o el autor de este estudio nos menciona los privilegios y las responsabilidades, que es lo que vamos a ver en esta preciosa tarde. Vamos a ver en qué consisten esos privilegios y cuáles son ahora esas responsabilidades de tener la libertad para entrar al lugar santísimo. Y quiero invitarle a que en este momento hagamos una oración para llegar precisamente hasta ese lugar, hasta el lugar santísimo, donde la presencia de Dios está, y pedirle a Dios su bendición, el oportuno socorro, como dice la Escritura, el oportuno socorro para nuestras vidas. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias por la bendición y el privilegio que nos concede, Señor, el traspasar el velo y poder llegar hasta tu misma presencia, Señor. Contemplar tu rostro, contemplar tu hermosura, mirarte cara a cara, Señor, y darte gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, pongo en tus manos este tema, este estudio, pero también quiero poner en tus preciosas manos mi humanidad, la vida de cada uno de mis hermanos que están ahí en casita. Sabemos, Señor, que son tiempos difíciles, pero también creemos que tu palabra, Señor, tu palabra puede cambiar el rumbo de todas las cosas. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra no puede estar presa, no puede estar contenida. Y hoy, Señor, traemos el evangelio de salvación, las buenas nuevas, hasta los hogares de mis hermanos. Extiende esa bendición, Señor, a esos lugares donde nosotros jamás imaginamos que iba a poder llegar. Bendice a cada oyente, bendice el corazón receptivo de cada uno de mis hermanos, y en tu nombre, Señor, en tu nombre confiamos. Amén y amén. Le repito el título nuevamente, mi amado hermano, después de darle la bienvenida: Libertad para entrar en el lugar santísimo. Privilegios y responsabilidades. Pero vamos a estar leyendo capítulo 10, si usted ya está listo con su Biblia, capítulo 10, versículo 19 en adelante. Vamos a abarcar como unos 15 versículos hasta llegar al versículo 36. Así que, sin más preámbulos, veamos lo que dice capítulo 10, versículo 19. Mire qué hermoso comienza. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto valdría bien un buen amén ahí en su lugar, ahí en su casa. Así que, hermanos, tenemos libertad, dice el autor de la carta a los Hebreos, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lo primero que menciona aquí es la palabra libertad. Dice la Biblia que hoy usted y yo tenemos libertad.
Hay otra versión que la traduce también como confianza. Qué gran privilegio tenemos hoy en día, mi amado hermano, de llegar a la presencia de Dios con libertad, con plena confianza. Pero también conlleva una gran responsabilidad. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. ¿Y cómo es que entramos entonces en el lugar santísimo? ¿Cómo es que ahora podemos completamente en libertad poder llegar hasta ese lugar santísimo cuando antes había filtros, puertas de acceso, sacrificios que llevar, que ofrecer? Hoy dice la Escritura que tenemos una gran privilegio para entrar al lugar santísimo. ¿Y cómo es que entramos? ¿Cómo es que entramos al lugar santísimo? Es decir, a su presencia. Bueno, pues por medio de la sangre de Jesús. Y el versículo 20 de Hebreos capítulo 10 dice, por el camino nuevo. Mire cómo enlaza el autor estas palabras. Dice que ahora tenemos la confianza, la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Dice, por el camino nuevo. Es decir, que antes había un camino viejo, un camino obsoleto, un camino intransitable, ya imposible de caminar por él. Y Jesús instituye con su muerte y su resurrección un camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, ese velo que se rasgó en el templo, esto es, de su carne. La cortina o velo, mis amados hermanos, yo sé que ustedes conocen perfectamente bien los significados que vamos a comentar, pero sería bien recordarlo, que la cortina o el velo al cual el autor de los evangelios se refiere, es ese velo que se rasgó en el templo en dos partes, cuando Cristo fue crucificado en la cruz. Y este hecho nos deja claro y nos indica que el camino hacia la presencia de Dios, el camino al lugar santísimo, ahora ha quedado abierto. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice aquí que se abrió a través del velo. Esto es, de su carne, dice ese versículo. Cuando nosotros encontramos una palabra aquí tan significativa como la palabra carne, nosotros tenemos que recordar que esa misma palabra se utilizó en algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, dice que el Verbo se hizo carne. Nosotros entramos al lugar santísimo, mis amados hermanos, es decir, a la presencia de Dios mismo por medio de la sangre de Jesús. Nuestro derecho de entrada, nuestro boleto y acceso de entrada no se adquiere por medio de su encarnación o por medio de su nacimiento, sino a través de que el velo fue rasgado, es decir, por medio de su muerte. Usted y yo ahora tenemos el privilegio, escúchenme, de entrar confiadamente para adorar a Dios, pero no a causa de la vida de Jesús, que sin duda marcó en su época de una manera tan especial, partió la historia en dos, su nacimiento, con sus enseñanzas, con su ejemplo de vida. Pero eso no fue lo que nos hizo salvos, eso no rasgó el velo, sino el motivo por el cual el velo se rasgó fue por causa de su muerte en la cruz. Y esta mención es importante aclararla, porque más adelante habla acerca del significado y el efecto de su muerte y su resurrección. El versículo comenzaba diciendo, por un camino nuevo y vivo. Escuche esta palabra. La palabra nuevo proviene de la palabra griega prospatos, que puede traducirse también como recién muerto. Es decir, con la muerte de Jesús, inmediatamente recién sucedió ese acontecimiento, muriendo Cristo en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó. Fue una de las cosas sobrenaturales que sucedieron en ese instante. Pero qué paradoja, ¿no? Este punto nos habla del hecho de que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, ha abierto para usted y para mí un camino nuevo, pero también un camino vivo a través de su crucifixión. Es decir, Dios nos ha abierto un camino vivo
que podemos transitar por Él confiadamente, con certera voluntad y personal interés a través de su muerte en la cruz del Calvario. O sea que con su muerte nos ha abierto un camino vivo. Qué interesante esto. Y nos habla del hecho de que el Señor Jesucristo ha abierto para usted y para mí un camino nuevo a través de su crucifixión. Ya aprendimos que los antiguos sacrificios, ya lo vimos en semanas anteriores, los antiguos sacrificios que le llevaban a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, ya no serían de mucha ayuda para poder entrar al lugar santísimo y rociar la sangre en el propiciatorio. Con su muerte, vimos la semana pasada, que fue solamente una ofrenda y para siempre, dice la Escritura. Pero vamos a continuar leyendo el versículo 21 de este 10º capítulo de la carta a los Hebreos. Capítulo 10, versículo 21. Y dice algo también, agrega algo precioso, dice, también tenemos, o sea, no solamente un camino nuevo, no solamente un camino vivo, sino que al final de ese camino también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Este tema del sacerdocio lo vimos como en 3 semanas, precioso tema, como la Biblia menciona esa figura emblemática de Melquisedec, un personaje sin principio, sin fin. Pero aquí el autor nos habla de un privilegio. Recuerda que tenemos un privilegio de entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Jesucristo abrió un camino nuevo, un camino vivo, pero que también tenemos un gran sacerdote. Es un privilegio, mi amado hermano, tener un sacerdote vigente, eterno, perpetuo, que está intercediendo todos los días por usted y por mí, que tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo, que vive para siempre intercediendo por nosotros, por nuestra salvación, dice otra versión. Dios extiende una invitación, mis amados hermanos. Dios extiende en nuestros días una invitación de venir a Él, de entrar ante su presencia con libertad, ya no como antes, ya no como el antiguo pacto lo establecía, ya no como el ritual de sacerdocio lo establecía. Ahora hace una invitación más sencilla, y eso es un privilegio, pero que demanda también responsabilidades. Algunos expositores creen que esta invitación que Dios hace es solamente para los que no son salvos. Nosotros creemos que está dirigida tanto a los no salvos como también a los que ya llevamos tiempo recorrido en el Señor. Dios nos sigue haciendo la misma invitación. Así que, ya que tenemos un sumo sacerdote a la derecha de Dios, como dice ahora el versículo 22, además nos dice también cómo acercarnos. Aquí viene lo interesante. Ya aprendimos que con su muerte en la cruz, Jesús abrió un camino nuevo, que tenemos un sacerdote vigente hasta este día, pero también nos dice que tenemos que acercarnos no solamente con privilegios, sino también con responsabilidades. Y aquí es donde viene el punto interesante. Dice la carta a los Hebreos, versículo 22, capítulo 10, acerquémonos pues con un corazón sincero, número 1. Aquí vienen los requisitos, 4 requisitos. Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y número 4, lavados los cuerpos con agua pura. Sin duda esto habla de santificación, pero vamos a verlo más adelante. Esta invitación que viene de parte de Dios, esta invitación del cielo, tenía que ver con la dedicación de los sacerdotes en esa estructura de sacerdocio establecida y constituida por Aarón, el sumo sacerdote. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que Moisés roció a Aarón y a su descendencia con un agua de la purificación, un agua de la dedicación, constituyéndolos como un linaje de sacerdotes, dedicados para Dios. Pero ellos tenían que ser lavados. Ellos eran pecadores, ellos eran humanos. Ellos mismos tenían que presentar un sacrificio por sus pecados.
tenían que lavar sus cuerpos de las inmundicias, indicando que ellos, con este acto, habían sido separados, santificados. Eso quiere decir la palabra santo o santificado, separados para el servicio de Dios. De la misma manera, mis amados hermanos, nuestra dedicación a Dios nos permite acercarnos con un corazón genuino. Y este es uno de los 4 requisitos que Dios pide para acercarnos a Él. Sí, tenemos una gloriosa libertad de acercarnos confiadamente, pero el primer punto que nos dice el autor es que nos acerquemos con un corazón genuino, con un corazón sin doble cara, sin doble ánimo, genuino. Y aquí el versículo 22 añade otro requisito: con plena certidumbre de fe. Por eso es que la carta a los Hebreos dice que aquel que se acerca a Dios, lo primero que tiene que hacer es creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Aquí el versículo 22 dice que tenemos que acercarnos a Dios, entrar por ese camino vivo y nuevo, con plena certidumbre de fe. Ojo con esto. Esta declaración no tiene nada que ver con la cantidad de nuestra fe. No está diciendo, tienes que venir con mucha fe para poder llegar a mí. No. Lo que sí dice, pero sí tiene mucho que ver esta declaración, no con la cantidad de fe, sino con plena certidumbre de fe. Tiene mucho que ver con el objeto de nuestra fe. Se lo explico. La verdadera fe siempre depende del objeto de la fe. Es que la fe puede depositarse en algo equivocado, puede depositarse en algo equivocado, porque la gente puede tener fe en muchas cosas, la gente puede tener fe en muchas personas, pero ese no es el punto. No se trata de tener poca fe o mucha fe, sino se trata de tener fe en el objeto de nuestra fe. Y ese objeto de nuestra fe no es una cosa, no es una persona, sino Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios con plena certidumbre de fe, poniendo nuestra mirada en el objeto de nuestra fe. Usted puede poner su fe en alguna persona y quedar defraudado, aunque haya puesto toda su fe. La fe no solo consiste en creer que hay un Dios, por eso la Biblia dice en Hebreos, usted no solo debería tener un conocimiento de Dios, Dios nos invita a que vayamos más allá, a que identifiquemos quién es el objeto de nuestra fe. Usted y yo no solamente deberíamos tener un conocimiento de Dios y conocer el camino de la justicia, sino que también deberíamos actuar basados en nuestra fe. Por eso dice la Escritura que el justo por su fe, escuche, por su fe vivirá. La fe verdadera significa que usted realmente ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ese es el objeto de nuestra fe. Ya no creemos en rituales, ya no ponemos nuestra confianza en objetos inanimados. Fe en Cristo significa recibir a Cristo como Salvador personal. Así que la fe va más allá de solamente creer. La fe es acción en base a un conocimiento. Por eso es que la carta a los Hebreos nos invita mucho a acercarnos a Dios, pero también a conocerle. Y es por eso que el autor de la carta a los Hebreos se toma todo este tiempo para quitar de la mente esos principios que quedaron obsoletos en cuanto a la ley de estos nuevos creyentes, para que empezaran a conocer, escuche, para que empezaran a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que ese Jesucristo, Señor y Salvador, fuera el objeto de su fe. Por eso es que la Escritura dice, escudriñen las Escrituras. Jesús le dijo a sus discípulos, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Tenemos que conocer a Jesús, no solamente creer. Ese es el principio, el primer paso. Después, esa fe se tiene que fundamentar en el conocimiento. Y ese conocimiento lo adquirimos a través de su palabra. Para ello Dios ha establecido un fundamento para nuestra fe. Jesucristo es nuestra fe. No podemos decir que creemos en Dios si no tenemos un fundamento.
Y para poder llegar a Dios, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que conocer ese camino, tenemos que conocer esa verdad. Por eso la misma carta dice que la fe no solamente viene por el oír, sino que también conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pablo también lo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Mi amado hermano, estimado oyente, usted puede apoyarse en el fundamento con toda confianza. Usted puede poner sus dos pies confiadamente en ese cimiento. Eso es conocimiento. Y entre más conocimiento usted tenga, seguramente también su fe va a ir en aumento. Por eso es la fe la que coloca a la persona en ese lugar, en ese nuevo camino, vivo y nuevo. En otras palabras, la fe es acción. Y acción basada en el conocimiento. Nosotros actuamos en base a lo que conocemos. Lo cual significa que usted y yo confiamos personalmente. No de oídas, no de tradición, no por herencia, sino que confiamos ahora personalmente en lo que hemos creído, en quien hemos confiado, en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Qué hermoso es acercarse a Dios por ese camino nuevo y vivo. Y Dios nos invita. Dios no excluye a nadie. Dios invita a su pueblo, tanto creyentes como pecadores. Pero el camino es el mismo, conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Leamos otra vez ese versículo 22 del capítulo 10. Acerquémonos pues con corazón sincero, ya dijimos, con plena certidumbre de fe también. Y luego dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sin duda, aquí hay un montón de simbolismos. El agua pura es el significado de la palabra del Señor. Jesús llega con los discípulos y cuando le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Jesús se dirige a ellos y les dice, no se preocupen, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Es la palabra la que nos comienza a limpiar. Es la palabra la que comienza a purificarnos desde adentro hacia afuera. Lavados los cuerpos con agua pura. El autor toca un tema muy importante aquí acerca del sacerdocio. Ya dijimos que en el Antiguo Testamento Moisés purificaba con agua pura, el agua de la dedicación a los sacerdotes que eran constituidos para el servicio para Dios. Y el autor trata de hacer esa comparación con los nuevos creyentes de hoy en día. Cada creyente, mi amado hermano, es un sacerdote. Usted que me está viendo ahí en casa, tanto un servidor, somos un sacerdote para Dios. Y como tal, usted puede venir a Dios con confianza y libertad de palabra. Hay mucha gente que ese derecho o ese privilegio se lo confieren a alguien más. ¿A qué me refiero? Que mucha gente se acerca con un ministro, con un pastor, con un líder para pedirles que ore por ellos. Pastor, ore por mí. Y eso está muy bien. Eso es bíblico también. Pero necesitamos recordar que el autor de la carta a los Hebreos quiere llevar a sus oyentes a un paso más allá. Y recordarles que todos los creyentes tenemos acceso a Dios, todos. Tanto usted, que está ahí en casa, tiene tanto derecho a entrar a la presencia de Dios como el que tengo yo. El mismo derecho. O como lo tiene cualquier otra persona. Porque venimos por medio de este recientemente sacrificado camino nuevo, vivo, que Cristo ha hecho para nosotros. Entonces el versículo 23 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos sigue diciendo, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Wow. Dice aquí, mantengamos firme. ¿Qué es lo que tenemos que mantener firme?
La carta a los Hebreos dice la profesión de nuestra esperanza. Oiga, hoy que vivimos en un mundo donde lo más ausente que tenemos es la esperanza. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza. La fe aquí incluye este componente de esperanza. La fe va de la mano con la esperanza. Acerquémonos a Dios, sí, pero mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque nosotros, mi amado hermano, tenemos hoy una esperanza. Y la esperanza no es para este día solamente, sino para el futuro. Qué hermoso es que podamos acercarnos a Dios con la plena certeza de fe y también que podamos mantener firme la confesión de nuestra fe, porque tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza precisamente porque nuestra fe sigue firme. Y estamos firmes porque tenemos una esperanza. Así que debemos acercarnos, como dice el versículo 22. Debemos mantenernos firmes, como dice el versículo 23. Y ahora leemos el versículo 24. Una tercera actitud. Y considerémonos unos a otros. Wow. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí la palabra estimular es incitar a la ejecución de algo. Nuestra fe, mis amados hermanos, tiene que ser una fe práctica, no una fe teórica. Dios nos pide y espera de nosotros que seamos oidores, pero también hacedores. Y aquí el autor está estimulando a los oyentes, a incitarlos a los oyentes al amor y a las buenas obras, en el sentido de promover el amor los unos por los otros. Son tiempos de que nosotros tenemos que motivarnos. Dios tiene que incitarnos al amor por las almas, pero también al amor hacia nuestros hermanos en la fe, a las buenas obras, dice el Señor. Luego en el versículo 25 de este capítulo 10 de la epístola a los Hebreos, dice algo bien interesante. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Mire, si no será práctica esta carta. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Bueno, escúcheme bien. Si hubo alguna ocasión en que los creyentes necesitaban reunirse, esa ocasión es el día de hoy. Hoy tenemos la gran necesidad de reunirnos como iglesia. Yo sé que contamos con muchas restricciones. Yo sé que las medidas y los protocolos implementados parece que nos incitan a hacer lo contrario, a no congregarnos y quedarnos en nuestras casas. Pero la carta a los Hebreos sigue siendo tan vigente como el día que se escribió. Y si de algo tenemos necesidad, es de reunirnos en torno a la palabra. Es por eso que nosotros continuamos haciendo este tipo de transmisiones. Porque aunque no estamos tan cerca físicamente, podemos estar cerca en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Y eso nos alimenta, eso nos fortalece, eso nos edifica. Por eso dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. En vez de perjudicarnos mutuamente, tenemos la necesidad de reunirnos con amor alrededor de la persona de Jesucristo. Y dice aquí, ¿cómo? Exhortándonos. Necesitamos estudiar la palabra de Dios juntos. No debemos abandonar el reunirnos. Hay gente que está promoviendo este tipo de doctrina diabólica, pero la Biblia nos enseña hoy más que nunca que el reunirnos es una bendición que nos beneficia mutuamente al escudriñar y al estudiar su palabra. Así que recapitulando hasta este punto, tenemos 3 versículos en los que se nos incita o nos insta a acercarnos, número 1, con fe a Dios. Pero también la Biblia nos dice, en la carta a los Hebreos capítulo 10, nos insta a acercarnos con esperanza a Dios para un beneficio personal. Número 1, a Dios. Número 2, hacia mi persona. Y número 3, acercarnos con amor a los demás, a nuestros hermanos. Por eso dice, no dejen de congregarse, no dejen de reunirse. Estas 3 actitudes nosotros las encontramos repetidamente en la Biblia.
lo que la Biblia llama las 3 gracias. ¿Cuáles son esas 3 gracias? Son fe, esperanza y amor. No solamente tenemos que acercarnos a Dios con fe, creyendo que Él existe, sino que tenemos que mantener una esperanza y manifestándola en amor hacia nuestros hermanos en Cristo. Realmente, esta carta es una epístola práctica, sin duda. De esa manera me acerco a Dios. Pero también es mi responsabilidad. Veamos ahora la expresión, una expresión muy significativa, y vamos a la mitad de este estudio. Y no quiero que pierda de vista lo que anteriormente hemos dicho. Pero parece ser que aquí se desprende una idea de otra. Dice, cuando veis que aquel día se acerca. Para el pueblo judío, mi amado hermano, a quien se dirige esta carta, el día que se acerca, o cuando veis que aquel día se acerca, probablemente significaba, en ese tiempo, el día en que el templo sería destruido. Jesús y el apóstol Pablo dedicaron un tiempo para dedicar ciertas advertencias. Y Pablo retoma esa misma idea y dice, no dejen de congregarse, acérquense a Dios con fe, con plena certeza. Dice, porque hay un día en que no va a ser igual, en que no va a ser lo mismo. Y aquel día, dice, aquel día está cerca. ¿A qué se estaba refiriendo? No se estaba refiriendo al fin del mundo, obviamente. Muy probablemente se estaba refiriendo al día en que el templo donde se reunían, el punto de adoración, sería destruido, lo cual ocurrió en el año 70 después de Cristo. El escritor en este versículo les estaba rogando a sus oyentes, encarecidamente les estaba diciendo, cuando veas que aquel día se acerca, en que no tendrán un lugar para reunirse, simplemente dice, continúen reuniéndose, no dejen de congregarse. Y mire, esas palabras parece que resaltan más en estos días. Cuando más nuestras autoridades nos dicen, no se reúnan en los templos, es cuando más necesidad tenemos de reunirnos. Y podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos reunirnos en nuestros hogares, podemos juntar a nuestra familia, podemos reunir a nuestros hijos, podemos interactuar con otros ministerios, podemos sintonizar las proyecciones, los enlaces de iglesias como nuestra iglesia, Tiempo de Gracia. Nos estamos reuniendo, no en torno a un ministerio ni en cuanto a una iglesia, sino en cuanto a la persona de Jesucristo. Y Pablo les está diciendo, en aquel día que no haya un lugar en donde congregarse, simple y sencillamente continúen reuniéndose, no dejen de congregarse. Bendito y alabado sea nuestro Dios, que hoy contamos con muchas maneras para no dejar de hacerlo. Usted que es un hijo de Dios, usted que es una hija de Dios, no deje de escuchar la palabra de Dios. Por eso es que nuestro énfasis, nuestro interés y nuestro esfuerzo por llevar cápsulas como estas, y como toda la semana lo hacemos, transmitiendo ininterrumpidamente, damos gracias a Dios por ello, porque aún no nos cansaremos de decirlo, ustedes de casa y nosotros aquí, todos somos Tiempo de Gracia, y escuchamos la palabra, y esa palabra de fe que alimenta nuestro ser. Hoy contamos con muchas maneras para no dejar de hacerlo. Pero llegamos a un párrafo donde el escritor a la carta a los Hebreos levanta una bandera, una señal de advertencia. Ya todo lo que dijimos anteriormente nos dejó claro acerca de que la muerte de Cristo abrió un nuevo camino, un camino vivo, que tenemos un sumo sacerdote, que podemos acercarnos a Dios confiadamente. Dios nos hace esa invitación a toda la gente, sí con privilegios, pero también con responsabilidades, pero también en este versículo 26 del capítulo 10, el escritor de la carta a los Hebreos parece que levanta una bandera de advertencia. Y esa señal de advertencia es que cuando nos acercamos confiadamente, cuando muchas veces no tenemos que pagar mucho por ese beneficio, hay un peligro latente. Y ese peligro es el peligro de desperdiciar lo que no nos ha costado. Alguien dijo que nuestra salvación es tan cara
que solamente gratis se pudo recibir. Gracias a Dios que usted y yo no tuvimos que pagar nada por esa salvación. Cristo lo hizo todo. Él dio su sangre, dio su vida. A nosotros en esta temporada, en este tiempo, solamente nos resta creer para ser salvos. Es por eso que el apóstol hace una advertencia, una señal de advertencia. Y hasta aquí hemos visto una quinta señal de advertencia en la carta a los Hebreos. Esta carta nos presenta una advertencia y quizás sea la más solemne de todas. Vamos a ver cuál es. Versículo 26 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Y dice, si pecamos voluntariamente, ponga atención a esta advertencia. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí está la primera señal de advertencia. Sin lugar a dudas, es una experiencia terrible, o será una experiencia terrible el caer en manos del Dios viviente. Simón Pedro dijo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 21, mejor les hubiera sido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esta advertencia fue para los creyentes hebreos, porque muchos de ellos continuaban, después de que recibieron a Cristo, ellos continuaban yendo al templo y estaban ofreciendo los mismos sacrificios. O sea, tenían en poco el sacrificio de Cristo. Ellos estaban guardando las apariencias, simulando que aún se encontraban bajo la ley de Moisés, pero al hacerlo también estaban mostrando que el sacrificio de Cristo no tenía sentido para ellos. ¡Qué terrible! Quizás su confianza estaba más en sus prácticas antiguas. Por lo tanto, lo que antes se había hecho en obediencia al mandamiento de Dios, los sacrificios, ahora se había convertido en un pecado intencionado. Sí, hasta ese punto habían cumplido obedientemente con la ley, pero ahora ya no tenían que hacerlo. Ahora Jesucristo había tomado el lugar de todos esos sacrificios, una vez y para siempre. Lo vimos la semana pasada. Pero la gente estaba nuevamente llevando sacrificios, confiando más en los sacrificios, como hoy en día hay mucha gente. Hay mucho pueblo de Dios que después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, todavía se persignan cuando salen en la mañana, o todavía traen sus estampitas en la cartera, por si acaso, ¿verdad? O tienen algunos ahí a San Judas, o otros santos ahí de cabeza. Entonces, al hacer esto, estos hebreos judíos estaban mostrando que el sacrificio de Cristo no tenía sentido para ellos. Estaban poniendo quizás más su confianza en esos sacrificios que en el que hizo el verdadero sacrificio. Por lo tanto, aquellas personas estaban actuando como si los sacrificios del templo fueran a continuar para siempre, y era necesario entonces hacerlo. Pero el escritor de la carta a los Hebreos les estaba diciendo que no deberían mirar más a esos sacrificios. Es más, no deberían poner su confianza en el templo, porque esos judíos de ese tiempo tenían una confianza en el templo como si fuera su amuleto. Es más, ellos cuando juraban por el templo, por el templo, por el templo. Y el autor de la carta a los Hebreos les dice, ya no confíen más en el templo, ni en los sacrificios que se hacen ahí dentro. No pongan su confianza en ellos, porque esa desobediencia les era contada como pecado. Si una persona rechaza la verdad de la muerte de Cristo por el pecado, dice en la carta a los Hebreos, ya no hay otro sacrificio que hacer por el pecado. No existe otro camino para llegar a Dios. En aquel momento ellos tenían que mirar a Cristo en vez de mirar al templo. Tenían que mirar a Cristo en vez de mirar a los sacrificios y las ofrendas de animales. Si se negaban a hacerlo así, para ellos no quedaría nada más que el juicio. Estaban menospreciando el sacrificio de Jesucristo. La palabra de Dios es muy clara, mis amados. Y también es expresiva en relación en contenido en cuanto a la conexión con este tema.
quizás suene muy brusca o agresiva, pero mire lo que dice, ponga atención al versículo 26. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto significa continuar pecando deliberadamente al ofrecer aquellos sacrificios. Es una actitud hacia la palabra de Dios que Dios llama rebelión intencionada, porque ellos lo estaban haciendo con toda la intención. Ya habían recibido el conocimiento, ya habían recibido la palabra, ya habían recibido la enseñanza, pero ellos deliberadamente estaban decidiendo desobedecerla. Rebelión intencionada. Es como alguien que sabe que ya no tiene que hacerlo y lo hace aún y cuando le ha quedado claro la advertencia de no hacerlo. El versículo 27 añade algo bien interesante. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Wow, esto se pone bravo. Es decir, el autor está queriendo decirles a sus oyentes que si cuando Cristo vino y murió hace más de 2000 años y su obra de redención no fue lo más adecuado, entonces, amigo oyente, ya no hay nada adecuado por hacer. No hay nada apropiado por hacer. Dios ya no va a hacer algo más para redimirnos, ya lo hizo. Cristo no va a morir otra vez, ya murió. Y por supuesto, no es necesario que lo haga, porque su sacrificio, su ofrenda fue presentada una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de volverlo a hacer, sino que ahora habrá en su lugar una horrenda expectación de juicio. Habrá un pecado de desobediencia deliberada de parte de aquellos que han recibido el conocimiento de la verdad. Hay mucha gente que ya ha recibido el conocimiento de la verdad y continúan obrando, actuando en desobediencia deliberada, como si Dios no fuera a actuar o no los fuera a juzgar por ello, basando o justificando sus acciones en su propio conocimiento. Ahora el escritor hará una comparación. El versículo 28 de la carta a los Hebreos capítulo 10 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Y lo comparamos con el versículo 29. Ahora en la gracia, ya no en la ley, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofrenda al Espíritu de gracia? ¡Wow! ¡Qué tremenda advertencia hace el escritor a los Hebreos! Y esta es probablemente la declaración más solemne, más fuerte que encontramos en toda la palabra de Dios. ¿Habrá alguien que pisotee al Hijo de Dios? ¿Habrá alguien que tenga por inmunda la sangre del pacto? Esta expresión, mis amados hermanos, cuando dice en la cual fue santificado, se refiere a Cristo, al Hijo de Dios. Y ellos crucificaron otra vez al Hijo de Dios, como leímos en Hebreos 6, versículo 6. Al actuar como si la muerte de Cristo hubiera sido algo inadecuado para solucionar el problema del pecado. Hay gente que quiere añadirle cosas al sacrificio de Cristo cuando no es necesario. Consumado es, dijo Jesús. Pero hay gente que o minimiza el sacrificio o lo tiene por inadecuado, como que no sirve, como inefectivo. Dicen: es que nosotros tenemos que hacer algo más para ganarnos la entrada al cielo. Es que nosotros tenemos que agregar algo más. Y ese agregar algo más es menospreciar la sangre de Cristo. Es tratar la sangre de Cristo como algo despreciable. Por eso decimos que el conocimiento, mi amado hermano, crea responsabilidad. Entre más conocimiento tengas, más responsabilidad tienes. Y estos judíos, estos nuevos creyentes hebreos, ahora tenían el conocimiento, pero también una gran responsabilidad.
Por eso Dios hace la invitación de venir a Él. Y solamente hay un camino y tenemos que conocerlo para transitarlo. Jesús es el camino. Y en el camino nosotros vamos aprendiendo cómo es Él, cómo piensa, cómo siente, cómo ama y las cosas que también Él aborrece. Y cuando nosotros aprendemos, ese conocimiento crea en nosotros una responsabilidad. Por eso es que no podemos presentarnos delante de Dios con un corazón impuro o con las manos sucias, aun con conocimiento de causa. Muchas veces seguimos pecando deliberadamente y esto hace que la sangre de Cristo sea vituperada, que el nombre de Cristo sea pisoteado, no por causa de Él, sino por causa de nosotros. Si después de haber oído el Evangelio, mi amado hermano, usted le da la espalda a Jesús, si después de haberle conocido a Él, usted se atreve a darle la espalda, estimado oyente, alguien tendría que decirle a usted que sin duda se está dirigiendo al mismo infierno. Y esto no lo decimos nosotros, es lo que Dios dice. El versículo 30 de este capítulo 10, ya casi para terminar, dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Dios dice: mía es la venganza. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. A su pueblo. No a los que no son pueblo, sino que Dios juzgará a los que ahora tienen el conocimiento, a los que ahora tienen una responsabilidad. Dice: yo, el Señor, juzgaré a mi pueblo. Estimado oyente, sin duda Dios va a juzgarnos. Eso que le quede claro. Dios va a juzgarnos. Él es el gobernante soberano de todo el universo. Todos vamos a tener que presentarnos ante Él tarde o temprano. Dios tiene el derecho soberano de juzgar a su creación. Dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea que si Dios va a juzgar al mundo, va a empezar a juzgar a los que estamos en la casa, a los que somos sus hijos. ¡Wow! Esto debe ponernos en alerta, porque Dios va a empezar a juzgar, pero primero comenzará por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice la Biblia: si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y con el pecador? Mire lo que dice el verso 31, lo que va a suceder. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este es un versículo interesante y sería útil dedicarle algún tiempo. Para nosotros los cristianos, pero también para los no creyentes. Dice que es una cosa terrible caer en manos del Dios vivo. Y Dios, mi amado hermano, tiene interés en nosotros. Tiene interés en poner su mano sobre usted y sobre mí. Pero para bien, no para destruirnos. Pero a veces Dios coloca una mano muy pesada sobre sus hijos, permitiéndoles vivir experiencias duras. Ese es el trato de Dios para los que somos desobedientes. Yo las he vivido y quizá usted también. David las vivió y en el Salmo 32, verso 4, dijo lo siguiente: porque de día y de noche se agravó su mano sobre mí, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Lo está castigando? Yo creo que no. Lo está disciplinando al hacerle pasar por tan duras experiencias. Yo me atrevo a asegurar que quizás algunos de los que nos están sintonizando o nos van a estar viendo más adelante puedan coincidir con lo que digo. Cómo Dios pone su mano, pero muchas veces no solo para protegerte, sino para cargarla un poquito más de peso sobre nosotros, disciplinándonos. David había pecado, mis amados hermanos, pero también había tratado de encubrir su pecado. ¿Y cómo vamos a escondernos ante los ojos de aquel que todo lo ve? Pero Dios sin duda se encargó de tener un trato personal con David y lo obligó a confesarlo y apartarse de él. Eso es lo hermoso, eso es lo maravilloso. Por una razón similar, algunas veces la mano pesada de Dios es colocada sobre nosotros, que somos sus hijos, pero no para destrozarnos,
no para destruirnos. Sin embargo, la mano de Dios que castiga y disciplina es totalmente diferente a su mano de juicio. Él dijo en el versículo 30, mía es la venganza, yo daré el pago. Tú tienes que entender y tienes que saber que Dios no toma venganza de una manera rencorosa y vengativa como lo hacemos nosotros. Pero sin duda Dios va a juzgar el pecado, sin duda. Y eso es algo que necesita ser enfatizado en nuestro tiempo y en nuestros púlpitos. Dios no tiene por inocente al culpable. Escuchemos nuevamente al salmista en el Salmo 75, versículo 8. La copa está en la mano del Señor, el vino está fermentado, lleno de mixtura, y Él lo derramará. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Wow. Lo que el salmista está diciendo es que hay tiempos de juicio, como los tiempos cuando llegaría que las copas de la ira de Dios se llenen y se derramen sobre esta tierra. Y esa copa hoy se está llenando. La paciencia de Dios está llegando a su límite. Dios no tiene prisa en comenzar a actuar. Dios no tiene prisa en comenzar a juzgar. Él es paciente y no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa copa del juicio se está llenando, mi amado hermano. Se está llenando y es una copa amarga que va a tener que ser derramada sobre esta tierra, tarde que temprano. Y los acontecimientos que hoy estamos viviendo quizás sean parte de ese juicio. Estimado oyente, si usted desprecia lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz, en su futuro personal solo quedará el juicio. No hay otra cosa más que hacer por usted, porque Cristo ya hizo su parte. Y no habrá ninguna esperanza en absoluto para usted. Ahora, el escritor continúa con una palabra personal. Aquellos judíos a quienes estaba escribiendo. Leamos el versículo 32 del versículo 10. Y aquí es donde viene la buena noticia, aquí es donde el panorama se ilumina. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste un fuerte y doloroso combate. Habla de la lucha del creyente. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios o con insultos, tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y Él despojó de vosotros bienes. Sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¡Wow! Aquí el autor utiliza la frase, fuisteis hechos espectáculo. Mire, cuando el creyente sufre, se convierte en un espectáculo para el mundo. Pues no, que tú que vas a la iglesia. Y no que tú que oras todos los días. Y cuando el creyente de alguna manera pasa por un trato de Dios o por situaciones como las que estamos viviendo, el creyente se convierte en un espectáculo para el mundo. Es que los cristianos fueron convertidos en un espectáculo público en ese tiempo. Y también dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¡Wow! El despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Usted y yo tenemos que saber y aprender, mi amado hermano, que los bienes materiales no son el motivo de nuestro gozo. Son bendiciones, sí, pero el verdadero gozo aún no ha llegado para nosotros. Aparentemente algunos de los creyentes habían sido encarcelados por su fe, escúchame, por seguir por ese camino, por entrar por ese camino confiadamente, por ese camino nuevo y vivo. Y aquí es donde vienen las responsabilidades, pero también los privilegios. Muchos de estos creyentes habían sido encarcelados por declarar a Jesús como su Señor y Salvador, mientras que otros habían experimentado la confiscación de sus bienes, quitaron sus propiedades, a muchos de ellos los desprendieron de sus familias, a otros tantos mataron a filo de espada a sus hijos, a otros quemaron vivas a sus esposas. Pero el escritor les estaba recordando, y es lo que tenemos que hacer en este momento para completar este estudio, recordarles
El autor les estaba recordando su fe y su paciencia durante esos tiempos de lucha y de prueba. Es tiempo, mi amado hermano, que en este momento yo te recuerde esos tiempos de prueba y de lucha. Recordarte tu fe en los tiempos difíciles. El versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene un gran galardón. Otra Biblia dice una gran recompensa. Esa fue otra manera de decirles, como en el versículo 23, manténganse firmes. Y es nuestra recomendación en esta noche, pueblo de Dios. Mantente firme. De la misma manera que Dios actuó en el pasado, es por eso que apelamos a tus recuerdos. Así como Cristo vino a tu auxilio en el pasado, seguramente así va a venir en el presente. Porque Dios es un Dios vivo y Dios está para socorrerte, para ayudarnos. Aun cuando hayas perdido tus bienes materiales, aun cuando hayas sido despojado de tus bienes, mantengámonos firmes, dice la Escritura. Mantente firme, pueblo de Dios. Mantente firme, iglesia del Señor, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Hay una recompensa para ti, hay una recompensa para mí, si mantenemos nuestra confianza tomada de la esperanza. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y finalmente por hoy, añade el versículo 36 de este 10º capítulo. Pues es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Quiere decir que el autor de la carta a los Hebreos les está diciendo que para obtener la promesa necesitamos mantener la paciencia. Necesitamos mantener la confianza para no perder nuestro galardón, para no perder nuestra recompensa. Hay una recompensa gloriosa para ti y para mí si mantenemos firme nuestra esperanza, si mantenemos firme la paciencia que es necesaria. La paciencia y la fe van de la mano en la Escritura. Después de ejercitar la fe en medio de las aflicciones, aquellos cristianos debían hacer gala de la paciencia, con la esperanza futura del cumplimiento del objetivo de su fe, es decir, Jesucristo. En nuestro próximo programa, mis amados hermanos, estaremos repasando unos aspectos claves de este capítulo y finalizaremos nuestro estudio del mismo modo. A la vez que haremos un comentario breve y un breve resumen sobre la importancia del capítulo 10, que es un capítulo práctico. Así es que cabe nuevamente el recordatorio: mantén tu fe, apelo a tu memoria, mantén firme la declaración, firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Sigue confiando en Dios, sigue confiando en Cristo, que tu fe quizás no sea mucha, pero que vaya dirigida a la persona correcta. Y acerquémonos confiadamente, acerquémonos al trono de la gracia para recibir hoy más que nunca el oportuno socorro de parte de Dios. Es tiempo de despedirnos, el tiempo nos ha traicionado como siempre, pero queremos dejarte un saludo y un abrazo donde quiera que te encuentres. Y recuerda que usted ahí en casita y nosotros aquí, todos somos tiempo de gracia. Dios te bendiga y Dios te guarde.